¿Cómo debo llamarlo? ¿Señor o teniente coronel? Como gusta. No tengo, jurídicamente no tengo grado. Digamos que estoy suspendido en mi empleo. Pero de todas formas, por un decreto no me pueden quitar en mi jerarquía, que está atada a la consideración y el respeto de mis subalternos, ni tampoco me pueden quitar mi arte profesional, que adquirí durante 30 años de combate. Así que es absolutamente transitorio y es un problema político. Algún día se va a solucionar. Yo le recuerdo que el general Perón estuvo 14 años sin grado, denostado por todo el ejército y la Fuerza Armada. Cuando le devolvieron el grado, eh, gran cantidad de miserables le rendían pleitesía. Sin embargo, a Perón siempre lo llamaron general. Y a mí me llaman coronel, me han ascendido. ¿Le duele cuando no lo hacen? No, no, me gusta cuando lo hacen, pero no me duele cuando no lo hacen. ¿Usted qué se considera primero, un militar o un político? No, yo me considero un soldado que estoy en este momento en función política, con mentalidad de soldado, es decir, con espíritu republicano, que es lo que se ha perdido desgraciadamente en Argentina, ¿no? ¿Por qué cree usted que los militares son el reservorio de un espíritu republicano? No, 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 yo no digo eso. Yo digo que estoy actuando con vocación de servicio, que es, considero, lo que se considera el espíritu republicano. No digo que los militares sean reservorios. La sociedad militar está en las mismas crisis que está el resto de la sociedad argentina, el sector militar de la sociedad. Existe la misma corrupción de dirigentes que en el resto de la sociedad argentina. Nosotros en realidad nos sublevamos contra nuestros dirigentes, que estaban profundamente corruptos, que eran incapaces, corruptos desde el punto de vista intelectual y espiritual por lo menos, que eran incapaces de encontrar soluciones a los problemas que tenían las Fuerzas Armadas y el ejército en particular, y no tenían la voluntad, el coraje para hacer algo para detener la maniobra antimilitar de destrucción de las Fuerzas Armadas que llevaba adelante el doctor Alfonsín. Nosotros nos sublevamos por una defección del generalato y tomamos una actitud que estaba en conocimiento de todo, del doctor Alfonsín inclusive. La conocida doctora Alfonsín, la conocida general Ríos Sereñugo, el segundo jefe de Estado Mayor, muchos generales y coroneles. Hasta por escrito se había elevado, se han publicado los documentos. Así que asumimos lo que algún general, el jefe de Estado Mayor, tendría que haber hecho de otra forma, a lo mejor sin crisis, sin conmoción, como lo tuvimos que hacer nosotros, pero no teníamos alternativa. Usted fue el primer militar que se sublevó públicamente después de la restauración constitucional del 83. Usted me dice a mí, nosotros nos sublevamos contra una cúpula corrupta espiritualmente. Y yo le pregunto, ¿no le importaba poner en peligro todo el edificio institucional por un problema sectorial? No, en principio no era un problema sectorial. Lo que le dijimos al presidente era solución política definitiva a la secuela de la guerra contra la subversión. No le dijimos solución para las Fuerzas Armadas. Y le dijimos, inicie usted el camino de la reconciliación nacional, porque está en mejores condiciones. Tiene la expectativa de la gente y lo puede hacer. Además lo había prometido. No pusimos nosotros en peligro la institución o el andamiaje constitucional. La pusieron en peligro los señores que estaban manejando todo el aparato de acción psicológica. Nosotros nos mantuvimos adentro de un cuartel. Los que dijeron que eran golpe de Estado, los que tenían hasta los panfletos y hasta los afiches preparados porque sabían lo que íbamos a hacer, fue la coordinadora, fue con la complicidad del generalato. Nosotros no tomamos ninguna actitud ofensiva, táctica. Nos sentamos en un cuartel. Sin embargo, las armas le son confiadas a los militares para otra función que para la de sublevarse. Sí, nos han confiado las armas, y lo decimos, subordinación y valor, para defender a la patria, pero no para entregar a la patria ni entregar a la institución. Entonces la usamos en un momento dado, no la usamos, porque lo único que hicimos fue levantar el gesto y levantar la voz. Con eso fue suficiente. De hecho, no se usó ningún arma. Y los que querían usarla
no éramos precisamente nosotros, eran los otros. Así que si lo que usted me pregunta si estamos arrepentidos, no, lo volvería a hacer. Así, con esta tranquilidad. Lo volvería a hacer. Si usted tuviera que medir en el tiempo la consecuencia de lo que hicieron, se dará cuenta de que Semana Santa no se terminó en Semana Santa. Siguió con otros episodios en los que inclusive murió gente. ¿Usted no se siente responsable de eso? ¿Qué gente murió? Si yo tengo que No murió nadie. tomar las informaciones que se han brindado, sobre todo las informaciones periodísticas, que se suministraron después de los distintos alzamientos, Semana Santa, Montecaseros, Villa Martelli, hay informaciones de bajas. No murió nadie. Usted me asegura rotundamente que no murió absolutamente nadie. No murió nadie. Hubo heridos. Hubo accidentes. Accidentes. Sí, un camión que no respeta una señal de tráfico y se lleva por delante un campo minado. No se hirió a nadie de bala. No. No se hirió a nadie de bala. No hubo ningún tipo de enfrentamiento. Nosotros rehusamos el enfrentamiento en Montecasero. ¿Qué sintió usted cuando Alfonsín apareció en los balcones de la Casa Rosada y dijo la casa está en orden? Y nos estaba dando la razón. Alfonsín dijo claramente, la casa está en orden, son héroes de Malvinas, no hubo golpe de Estado. Es decir, se retractó de todo lo que decía la propaganda oficial antes de que él fuese a Campo de Mayo, que era la realidad. Los acontecimientos de Semana Santa, Villa Martelli y Montecasero son inéditos en los pronunciamientos militares. Se hacen con objetivo acotado, es decir, no perseguían la rebelión, no perseguían el golpe de Estado, no perseguían el poder, porque si hubiéramos querido ir a la casa de gobierno lo podíamos haber hecho, nadie lo hubiera impedido. No lo quisimos hacer. Sabíamos que terminábamos detenidos y nos presentamos voluntariamente detenidos. Se hacen fuera de la cadena de comando y se hacen únicamente con la participación voluntaria del personal que estuvo en los acontecimientos. Si son absolutamente... Son la manifestación más pura del ejercicio del mando. ¿Ninguno de sus camaradas se hubiera prestado a detenerlos si ustedes decidían seguir Y avanzando? de hecho no había ninguna resistencia. Sencillo. Todo el sistema estaba esperando que lo hiciéramos. ¿Todo el sistema militar? No, todo el sistema político. Desde el presidente Alfonsín hasta el último de los generales. Pero colocamos en la computadora algo que ellos no tenían previsto. Voluntad de vencer. Y los vencimos. Sin disparar un solo tiro. Desgraciadamente, la traición del generalato se hizo manifiesta con la actitud del general Caridi. Pero en Semana Santa se lograron los objetivos. Nosotros pusimos al ejército de pie, creamos el espacio político para iniciar llevar adelante nuevas políticas institucionales de inserción de las Fuerzas Armadas en el nuevo sistema político que se había conformado. El presidente intentó una solución política a la secuela de la guerra contra la subversión, que fue la ley de obediencia de vida, que uno podrá discutir o no. A mí no me convence, me parece que fue la defección ética del sistema, pero nosotros le pedimos solución política definitiva. Él tomó esa resolución. Con la ley de obediencia de vida, él manifestó la vocación política de solucionar el conflicto. Pero representa la defección ética del sistema, es una aberración desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista ético, la ley de obediencia de vida. El general Caridi fue la primera violación al acuerdo. Es decir, no era previsto que él... Sin embargo, lo aceptamos. Confiamos. Y desgraciadamente nos traicionó. Cuando usted habla de que el gobierno alfonsinista tenía una intención explícita de destruir a las Fuerzas Armadas, ¿no es una afirmación un tanto aventurada? Yo no creo que ningún gobierno, en su sano juicio, ningún gobernante en su sano juicio, puede pretender así, como usted lo plantea en una imagen tan apocalíptica, destruir ni a las Fuerzas Armadas ni a ninguna otra institución en particular. Pero yo creo que lo han hecho, de hecho, hay que ver las cosas. Han destruido muchas cosas más, además, las Fuerzas Armadas. Han destruido la capacidad de desarrollo del país.
ante todo la capacidad de investigación. Seguro, pero una cosa es que usted me diga por mal gobierno o incapacidad y otra cosa es que me diga adrede. No, por adrede, porque la política socialdemócrata que aplicaban es la destrucción, es la disolución del Estado Nacional. No lo digo yo, lo dicen periodistas como Jorge Castro, por ejemplo, que sostiene en toda una serie de artículos de carácter estratégico. ¿Usted sabe quién es Jorge Castro? Escribe en Cronista Comercial que el advenimiento de las socialdemocracias en América Latina significa la destrucción del Estado Nacional. Y lo vemos en Venezuela, lo vemos en Colombia, lo vemos en Guatemala, lo vemos en Perú, que después de 3 años, de tres cambios constitucionales de gobierno, ha perdido el control de 2/3 del territorio. Lo estamos viendo probablemente en Brasil, a partir de Color de Melo, y lo estamos viendo patéticamente acá. ¿Ha leído los artículos de Alain Touraine, el economista francés? ¿Qué dice Alain Touraine? Alain Touraine dice que hay dos países en América Latina que no tienen Estado. Uno es Colombia, el otro es la Argentina. Pero si usted lo lee a Touraine completamente, verá que le adjudica parte de la destrucción del Estado a los militares. Pero de hecho, y eso nadie lo quita, por supuesto. Son responsabilidades de toda la sociedad argentina. Nosotros no rehuimos la culpa. Es más, sostenemos públicamente que este proceso que estamos viviendo de desnacionalización, de vaciamiento, de empobrecimiento, de decadencia, comienza fundamentalmente con el advenimiento del proceso militar y la política económica de Martínez Dios, de la cual la política de Alfonsín y Surruil es la continuación, y esta es la continuación y la culminación de esta política. El doctor Menem tiene el poder necesario, probablemente porque subió al poder o accedió al poder votado por el Partido Justicialista, tiene el poder necesario para hacer lo que ni el proceso pudo hacer. Este proceso de desnacionalización. Aplicar la doctrina socialdemócrata y del liberalismo utópico que propugnan renovadores y coordinadores, por un lado, y Alzogaray por otro. Usted me está metiendo en la misma bolsa a Menem con los coordinadores y de hecho, y con los liberales. ¿Y qué? ¿Que no están? ¿Qué es lo que se ve? No sé, salvo que usted vea otra cosa. No, lo que yo veo es que usted tiene una especie de teoría conspirativa. No, al contrario. Que abarca distintos países en Latinoamérica y distintos gobiernos en la Argentina. No, yo estoy viendo las tendencias, nada más. Es un análisis frío de la realidad, no es teoría conspirativa, al contrario. Lo que queremos es salir de las teorías conspirativas. No le echamos la culpa de lo que nos pasa ni a los judíos, ni a los masones, ni a la sinarquía, ni a la trilateral. No. En última instancia, son tendencias y poderes que existen en el mundo con las cuales hay que convivir y a pesar de las cuales hay que llevar adelante objetivos nacionales, de autonomía del Estado Nacional, propios conceptos de justicia social, claro definición de lo que significa el interés nacional. Pero la realidad me está indicando eso, no es teoría conspirativa. Yo no creo que sea teoría conspirativa, es corrupción. Corrupción intelectual, corrupción espiritual y corrupción moral. Que otros intereses aprovechan. Que esto es normal, es coherente que así ocurra. Lo que no es coherente ni normal es que los argentinos no encontremos la forma para, a pesar de todos estos poderes que existen, hay poderes imperiales, poderes transnacionales, poderes económicos, extranjeros, internos. Lo que no es coherente, lo que no es normal, lo que no es racional, es que los argentinos no seamos capaces de, a pesar de todo esto, y reconociendo todo este juego de tramas, de poderes, de intereses, de objetivos políticos contradictorios, contrapuestos o concurrentes que hay en toda parte del mundo, no encontremos la forma de realmente llevar adelante un proyecto autónomo desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, lo más autónomo posible, teniendo en cuenta que la Argentina es un país periférico, es un país dependiente, está empobrecido, no tiene poder nacional, no tiene clase dirigente esclarecida, está mediatizado por la deuda externa. ¿Usted cree que la gente no percibe esto? Porque cada vez que se va a una votación, con B corta, no con B larga, más del 90% del electorado elige estas alternativas que usted considera nefastas para el país. Yo creo que la gente no se equivoca, que la gente elige bien. Los que los engañan son los políticos. La gente votó la propuesta de la multipartidaria que firmó en el 82 el doctor Alfonsín.
que habla de mercado interno, habla de protección del trabajo nacional, habla de lucha contra la corrupción, habla de producción. Pero en el gobierno radical no hubo nada de eso. La gente elige bien nuevamente y vota la revolución productiva, que habla de mercado interno, que habla de protección del trabajo nacional. O Argentina Oro Nunca, que habla de nacionalización de la banca. El pueblo no se equivoca, vota bien. Los dirigentes mienten y lo engañan. Y como tenemos conciencia de que el pueblo entiende estas cosas, porque tiene una sabiduría que es propia del hombre común, y porque vemos que está reaccionando, es que nos vamos a colocar a la cabeza de la reacción. Y lo estamos intentando. Porque estamos dando pública y abiertamente una nueva opción política que significa realmente buscar alternativas de modelo para este país que pasan fundamentalmente por renovar absolutamente la clase dirigente, con muy pocas excepciones, porque hay algunas excepciones. ¿Es una alternativa hacia la derecha o hacia la izquierda? Es una alternativa hacia el justo medio nacional. Precisamente la alternativa busca salir de las falsas opciones que nos presentan y que permanentemente nos ofrecen nuestros políticos y nos dicen permanentemente: Zamora o Alzogaray, dictadura militar o socialdemocracia, aborto o promiscuidad, privatismo o estatismo, patria o familia, como nos dijo el presidente el otro día. Y nosotros decimos que esos son extremos y que el pensamiento nacional pasa por el justo medio filosófico, económico y político. Pasa probablemente por estas propuestas que desgraciadamente se han transformado en grandes mentiras. Y lo que decimos es que hay que reaccionar contra las mentiras. Si la gente se inclinara con su voto, suponiendo que el sistema sigue su curso hacia la izquierda, si la gente lo eligiera a Zamora, si la gente eligiera al PO, si la gente eligiera al Partido Comunista, ¿usted respetaría el pronunciamiento? Y no sé, de hecho estamos luchando por otra alternativa. No creo que la alternativa se dé en principio, creo que cada vez tiene menos vigencia. Pero no se escape, supóngase que se dé. Y no sé, no me pongo en esa suposición. Habría que verlo si se da. Si intentan cambiar el régimen constitucional e intentan imponer un régimen marxista, no creo que no sería el único que reaccionaría. Creo que muchos sectores de la población reaccionarían. Aunque la mayoría dé mandato para eso. Y me parece que eso es una utopía, y sobre todo con las transformaciones que están ocurriendo en Europa Oriental, ¿no es cierto? Que no las tenemos que ver, como nos la quieren pintar nuevamente, como una muerte de las ideologías o como una desaparición del marxismo. Hay un renacimiento de la vigencia y necesidad de los estados nacionales. Son los viejos estados nacionales europeos que están recuperando su poder de autonomía, su propia capacidad de autodeterminarse, de definirse política y culturalmente, de buscar sus pautas de desarrollo económico y cultural, frente a este sovietismo marxista, precisamente. Acá nos dicen que esto es la transformación del mundo y el mundo marcha alegremente hacia el liberalismo económico. Y no es así. Yo creo que es al revés. Buscamos hacia la reivindicación de las ideologías nacionales. Los estados buscan nuevamente, a través del pronunciamiento de sus pueblos, la definición de su identidad cultural, de su ser nacional, la definición de lo que significa el interés nacional para cada estado. Y buscan probablemente, como buscamos nosotros, poner en ejecución, poner en acto, el propio concepto que tenemos de bien común y de justicia social. Y eso es soberanía. Pero el mercado ya no es más nacional, lamentablemente es un mercado mundial. Mire, discúlpeme, eso es lo que pretenden. Esto es lo que pretende el presidente Bush, que habla de un mercado americano. Esa es la integración transnacional, que no tiene nada que ver con los intereses nacionales. Esta es la integración que nos impone un sistema de dependencia.
A lo cual accede el presidente Menem olvidando absolutamente la doctrina del general Perón. Se está olvidando algunos pasos. Podrá haber integración americana primero cuando exista integración latinoamericana. Habrá integración latinoamericana cuando exista integración regional. Y habrá integración regional cuando exista identidad cultural y desarrollo interno en los países. Si no partimos de la identidad cultural y el desarrollo interno de cada uno de los países, no hay integración, hay absorción, que es lo que pretenden los Estados Unidos. Si no, veamos el fenómeno europeo y abramos los ojos a la realidad y no ideologicemos lo que vemos. Los europeos están llegando a la Europa del 92 porque tienen sus regionalidades profundamente asumidas, porque la identidad nacional de cada uno de los estados europeos está profundamente insertada en el pensamiento y en su cultura, y además tienen desarrollo interno, y desarrollo significa armonía. Si no, nunca hubieran llegado a eso. Además, están rehusando a mantener sus fronteras, pero están creando bordes más amplios, tremendamente duros, que son imposibles de penetrar, ni económicamente, ni culturalmente, y probablemente ni siquiera militarmente. Como militar, Pero le recuerdo, como militar. ¿no? Como militar, ¿nunca se sintió usted instrumento Sí. de poderes que no tienen nada que ver con el interés nacional? Sí, señor. Y por eso reaccionamos. Es más, en Semana Santa del 87, y voy a hacer una palabra, le voy a utilizar una palabra cruda, pero bien descriptiva. En Semana Santa del 87, el soldado argentino dejó de ser forro del sistema y levanta la bandera de una nueva alternativa. Lo que estamos esperando es que los argentinos dejen de ser instrumentos del sistema, que no sean engañados y vapuleados por todas estas propuestas que nunca llevan adelante. Dígame, recién en 1987 se dieron cuenta de que podían ser forros del sistema. No, probablemente nos dimos cuenta antes. Recién en 1987 pudimos reaccionar. Además, usted debe tener en cuenta que no somos importados. Los soldados argentinos han nacido acá. Tienen las mismas corrupciones, las mismas debilidades y las mismas virtudes del resto de los argentinos. Entonces usted tiene que considerar al comportamiento del soldado argentino dentro de esas pautas. Reacciona y se comporta igual que el resto de los argentinos. Es demasiado confiado y es demasiado bueno. ¿Y usted cómo se sintió durante la Guerra de Malvinas? Durante la Guerra de Malvinas me sentí como se siente todo soldado que tiene la obligación de combatir por su patria. Pero me va a decir que en ningún momento se puso a pensar de por qué estaba combatiendo. Cuando uno combate no tiene tiempo de pensar. Cuando uno combate tiene que llevar sus hombres a la victoria y hacer que sus hombres sobrevivan. No se combate pensando en la patria, ni se combate pensando en Dios, ni en ninguna ideología. Se combate pensando en los objetivos que se marcan y están enfrente, y se combate por camaradería. Esto lo hemos escrito hace ya muchos años en nuestro libro. Pero dígame, cuando sus hombres, sus soldados, morían cerca suyo, ¿no se puso a pensar en ningún momento si valía la pena lo que estaba haciendo? Si hubiera pensado si valía la pena o no, me hubieran matado a mí o hubieran matado mucho más de mis hombres. Yo no llevé soldados al combate, éramos todos cuadros. ¿Y después? ¿Después qué? Después de la guerra. ¿Qué tiene? ¿Pensó si había sido una guerra con sentido o una guerra sin sentido? Lo hemos declarado. Realmente usted tendría que leer todo lo que nosotros hemos escrito. Nosotros hablamos ya de la guerra de Malvinas y dijimos que fue una guerra justa, aunque innecesaria y absolutamente evitable. Pero lo que no podemos los argentinos es olvidarnos de nuestros combatientes, cualquiera sea el contexto político en que se haya llevado adelante la guerra. Porque un Estado, una sociedad que no recupere la virtud de sus combatientes, especialmente de los jóvenes soldados que afortunadamente el 9 de julio desfilaron frente a su pueblo, los veteranos de guerra,
no merece ser un Estado nacional. Será siempre dependiente y esclavizada, aún y seguramente por la falsa dirigencia absolutamente corrupta que utiliza ese sentimiento para dar pan y circo, mucho circo y poco pan. ¿Qué significa para usted la palabra subversivo? Y en la Argentina, o Acá. acá, subversivo es alguien que quiere subvertir el sistema, el orden. Esa es la palabra subversivo. ¿Usted es un subversivo? No, porque yo el orden no lo quiero cambiar. Yo quiero cambiar los hombres. No estoy contra el orden constitucional. ¿Alguien que piensa distinto de usted es un subversivo? No, no necesariamente, según el procedimiento que utilice. Le pregunto Es decir, esto porque... Zamora no es un subversivo, en tanto y en cuanto esté dentro de la ley. Ahora, si toma las armas para cambiar el sistema, y es un subversivo. Habría que ver el sentido de la subversión, ¿no es cierto? Es decir, yo en Rusia sería subversivo, porque no acepto el orden marxista, regimentado y sovietizado. Es decir, habría que ver, entonces, usted me tendría que preguntar qué pienso de los montoneros. A eso iba. No, entonces pregunte con propiedad. Y me parece que son nombres que fueron utilizados, los combatientes, igual que nosotros, en una guerra absolutamente equivocada. Y probablemente como nosotros, los ideólogos y las verdaderas raíces de la subversión no han sido descubiertas, ¿no es cierto? ¿Usted considera que Firmenich es un igual suyo? No, bajo ningún punto de vista. ¿No es un combatiente? No, Firmenich no es un ¿No fue una guerra? Sí, pero Firmenich nunca combatió. Es uno de la falsa dirigencia. Y yo creo que es uno de los que llevó al gran error al movimiento montonero. ¿Y Perón? Recuerde, y Perón era el presidente en aquella época, ellos se levantan contra el presidente. Es decir, y analice usted todos los documentos de Montonero y va a ver que se produce un gran debate interno entre ellos. Pero no pelearon años y años para que Perón fuera presidente. Y bueno, por eso es que se equivocaron cuando siguieron plantearon la lucha armada, apoyando a Lar. Esto es reconocido. Por eso es que hay en este momento una división en Montonero. Hay una división entre Galimberti y entre Bacanabaj y Bardiga. Eso es público. ¿Usted sabe qué me sorprende de los reclamos militares de hoy? Me sorprende mucho que cada vez que se diga o se dice queremos la reivindicación de las Fuerzas Armadas, queremos la dignidad, una palabra que usted tiene muy cerca suyo, me da la impresión de que es una forma muy militar, una orden. Nada se logra por decreto. Sí, es cierto. Por eso nosotros nunca hablamos de reivindicación. La verdad, demuéstrame usted que alguna vez algún hombre de la Operación Dignidad habló de reivindicación de la guerra contra la subversión. Pero Semana Santa fue Discúlpeme, una forma de pedir que se terminara con las secuelas de la guerra. Es imposible. Señor. Discúlpeme. Semana Santa, como está planteado, hasta se planteó jurídicamente, fue una manifestación del presidente de los anhelos de los cuadros del ejército de que hubiera una solución política definitiva a las secuelas de la guerra contra la subversión y que el presidente comenzara el camino de la reconciliación nacional. En ningún momento... Hombre, una manifestación de anhelos no se hace amotinándose en un cuartel. Mire, discúlpeme, no fue motín. No fue motín. El motín es una figura, un delito, una figura jurídica aplicable a la tropa. Cuando los oficiales toman una actitud no se amotinan. Hay uno que manda y otros que obedecen. Fue sublevación. No me desnaturalice a la Operación Dignidad porque usted tiene la misma mentalidad que tienen nuestros generales, que lo califican de motín. Con lo cual, y significa que no tienen idea de lo que es el arte profesional, que es el arte del mando. El oficial nunca se amotina. El oficial manda. La que se amotina es la tropa. Es una figura jurídica normalmente aplicado a procedimientos en la marina de guerra. Los motines normalmente están en los barcos. Es difícil que haya motines en regimiento. Pero de todas formas recuerde que hubo un motín en la Argentina que provocó cambios políticos, que fue el motín de las trenzas, allá por el año 1812. Así que no hay que hablar despectivamente de las cosas. Habría que colocar las cosas en justo término, a ver si
si los objetivos son legítimos. No, no, yo no hablo despectivamente, al contrario, no, no, me parece una cosa muy grave, en ningún momento la plantearía así. Lo que ocurre es que cuando uno se sienta para hablar de restañar heridas, cuando uno se sienta para reconciliar, se supone que usted y yo estemos enfrentados y nos sentamos acá, y yo le digo, mire Rico, tengo que reconocer que hice tal macana, pero usted a su vez me tiene que reconocer alguna. Yo reconozco parece todas, que los militares pero no tienen ninguna para usted adopta reconocer. una posición ideologizada y se olvida, igual que el presidente Alfonsín, que juzga por decreto, condena por decreto, y él sostiene que la guerra contra la subversión comienza en el 76, cuando la masa de los actos de combate de la guerra contra la subversión se hacen antes del 76 por orden de un gobierno civil que ordena el aniquilamiento del enemigo. Así es fácil colocarse en la posición de usted con su pregunta, y es muy fácil colocarse en la posición de los políticos que acusan. Sobre todo cuando ellos no pusieron el cuero a las balas del enemigo. Sobre todo cuando muchos de ellos participaban del aparato subversivo y aprovecharon a los combatientes que se murieron para estar ahora en el gobierno. Sería interesante que hicieran una investigación de cuántos son los hombres que participaron en el aparato subversivo del ERP y que estaban en el gobierno de Alfonsín, y cuántos son los hombres que participaban en el aparato subversivo de Montonero y están en el gobierno de Menem. Y les recuerdo que en aquella época la provincia de La Rioja era un lugar de descanso de la subversión. Así que entonces el problema es colocarlo en su justo medio, en su justo término. Se olvida usted que en el 73 se dictó por aclamación una ley de amnistía, en la cual no solo se liberaron a más de 2.000 delincuentes terroristas subversivos detenidos, sino que además se eliminó el fuero particular de la subversión y se eliminaron las leyes antisubversivas, con lo cual a partir de ese momento ningún juez condenó nunca a un subversivo que se presentaba ante la justicia. Es fácil ideologizar, engañar a la gente, sobre todo cuando a través del poder se dispone de todos estos medios, como lo hizo el doctor Alfonsín. Pero el doctor Alfonsín huyó apresuradamente, entregando un Estado Nacional al cual no le encontró soluciones. Este es el problema. Y entonces es sencillo. Pero cuando uno, durante muchos años, está en el filo de la navaja, tiene que obrar en el límite del comportamiento humano y arriesgar permanentemente la vida, porque otros sacaron las armas a la calle, las cosas se ven distintas. Yo les recuerdo que fueron los subversivos los que primero comenzaron a matar. Comenzaron a matar oficiales de policía, de seguridad, oficiales del ejército y población civil en forma indiscriminada. Usted sabe que este tema de quién empezó es siempre como la historia del huevo y la gallina. Sí, pero de hecho, realidad, las primeras bombas las pusieron los militares. No, yo le hablo de... militares. Está bien, pero yo le hablo de modelos a ofrecer de aquí en más. Si yo le acepto a usted que para exterminar o aniquilar un fenómeno que agrede un sistema, hay que romper ese sistema, y para el futuro me queda que si el sistema no sirve, ¿para qué lo estamos viviendo? ¿A qué episodio se refiere? Me refiero concretamente al hecho de que para terminar con la subversión no era necesario terminar con el orden constitucional. Y bueno, ¿por qué no se le pregunta al general Videla eso? Usted me está haciendo historia antigua. A mí no me interesa eso. Porque yo no puedo estar parado como usted en lo que ha pasado hace 10 años, como están muchos argentinos. Porque yo sufrí las consecuencias igual que lo sufrió cada argentino. Así que realmente me parece que seguir hablando sobre el tema es absolutamente, no solo ponerse en una posición absolutamente estéril, sino que además denota un pensamiento político de escaso nivel y denota una capacidad de abstracción absolutamente insuficiente para contemplar los problemas argentinos y encontrarle nuevas comprensiones. ¿Usted cree que la memoria no ayuda a evitar los mismos errores? Sí, pero la memoria ayuda a comprender los fenómenos políticos y a justificar a los protagonistas, a comprender a los protagonistas, aunque no se justifiquen los acontecimientos. Y esto es lo que han hecho todos los países, incluso en guerras internacionales.
Lo único, fíjese, si los norteamericanos estuvieran todavía acusándose de los excesos que el norte provocó en el sur en la guerra civil. O si todavía los alemanes y los franceses se estuvieran peleando recordando la batalla de Verdún. Entonces, este es el problema de los argentinos. Hay una falsa clase dirigencial y un sistema de comunicaciones que permanente lo coloca al argentino en la falsa dialéctica y le impide superar los problemas del pasado y le impide encontrar soluciones. Y utiliza todo este verdadero trauma de los argentinos para seguir lucrando con el poder, cualquiera sea la posición en que se encuentre. Y entonces yo salgo de eso. Esto lo analizo en mi escritorio, pero no le puedo seguir hablando a la gente, ni siquiera a mis camaradas. Si nosotros tenemos... de todas las torpezas que han pasado, que los argentinos cometimos en el pasado. Si nosotros tenemos que mirar hacia adelante, se supone de todas maneras que tenemos que partir de lo que está mal para poder solucionarlo, ¿no? Una de las cosas que tradicionalmente han dividido la sociedad argentina, además de muchas y muy profundas, es una división entre la sociedad civil y la sociedad militar. No es así. ¿No es así? No, Escúcheme, no es así. los militares reciben una educación aparte, viven en lugares aparte, tienen relaciones aparte. Eso ocurre en todas partes del mundo, que viven aisladamente porque tienen otro tipo de actividad. Y en la Argentina es uno de los lugares donde viven menos aislados. Así que eso es un problema. Hasta los científicos viven en forma aislada. Pero no es una acusación la que le hago, le estoy diciendo es una realidad a que no es la superar. realidad. No es la realidad. Porque yo me eduqué en la escuela de Sarmiento. Y en el colegio militar que creó Sarmiento, se recibe la misma educación que en el resto de los institutos de enseñanza superior. Es mentira que haya separación de la sociedad civil y militar. Porque yo le recuerdo que en nuestras épocas de crisis, en la guerra de la contraindependencia y hasta la organización, en la función militar y civil se confundían. Y había civiles que tomaban la espada y combatían, asumiendo actitud militar, y había militares que asumían la actitud civil y gobernaban. Nuestros padres de Mayo eran civiles que asumieron actitud militar. Y el último hombre que hizo la organización, que fue el general Roca, fue un general en actitud política. Yo lo entiendo, pero no me va a decir usted que ahora, en este momento, no hay una partición y un enfrentamiento entre intelectuales y militares, que siempre lo hubo. Si los intelectuales en la Argentina no existen, si la intelectualidad ha sido destruida, si no hay cultura nacional, como intentan destruir el sistema militar, ¿cómo va a decir que ¿dónde están los intelectuales en la Argentina? Mire, ¿Quiénes son? ¿Portantieros? No. Escúcheme, usted no puede descalificarlos a todos así. ¿Dónde están? Porque de la misma manera que le digan no hay militares. No es así. ¿Pero dónde están los intelectuales? Hay gente que es politizada, ideologizada, intelectual. Sábato, le nombro uno. Pero Sábato forma parte de este ataque, de esta falsa dialéctica, que él es el responsable de esta falsa dialéctica a la cual se somete al habitante, al hombre argentino. En la realidad no hubo eso, porque fíjese una cosa. Si nosotros no hubiéramos tenido el apoyo de la población, no hubiéramos ganado, desde el punto de vista militar, la guerra contra la subversión. Porque la primera acción, la primera etapa en una guerra contra insurgentes, es aislar al guerrillero de la población. Y eso se logra únicamente si la población asume la actitud de aislarlo. O si tiene miedo. ¿Qué miedo? Por favor, mire, ¿qué edad tenía usted en la guerra contra la subversión? En aquel momento tendría entre 17 y 20 años. ¿Dónde vivía? Acá. Usted no sabe lo que es la guerra contra la subversión. Usted, para hablar de la guerra contra la subversión, tendría que vivir en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba. Acá pasaron cosas. Mire, yo viví intensamente la guerra contra la subversión. Combatí con soldados conscriptos en la calle. Con el criterio suyo, el único que puedo opinar de la historia es el que la está viviendo. ¿Cómo me habla usted de Roca si ni siquiera había nacido? No es el criterio. Pero habla con tanta propiedad, seguramente con los libros de Sábado. Yo todavía estoy esperando que el presidente Alfonsín escriba la segunda parte de Nunca Más. Ahora, si usted me dice si estoy arrepentido, no estoy arrepentido de nada de lo que hice. No tengo ninguna acusación de violación de derechos humanos. Y estoy orgulloso de haber combatido la subversión. Y estoy orgulloso de buscar nuevas formas de comprensión y de no estar en la actitud mezquina del político, que permanente está buscando dialéctica para sacar rédito político y engañar a la población, como lo están haciendo ahora y como lo están haciendo permanentemente. Es así. Dígame, ¿no hay una cualidad de los líderes políticos
y militares que aparecen en el escenario político que los hermana. Y yo le voy a decir cuál creo que es. Todos, algunos más, algunos menos, me parecen a mí que se creen el Mesías. Mire, esta es opinión suya. ¿Seguro? Y usted acaba de decir, me parece a mí. Entonces es opinión. Pero yo ¿Estamos en el campo de la opinión o estamos en el campo de la ciencia? No, pero yo le pregunto a usted. ¿Es una impresión totalmente incorrecta esa? Yo creo que no. ¿La forma de actuar, la forma de hablar, la forma de proponer soluciones? ¿De invalidar al rival, al adversario? No, yo no propongo ninguna solución por ahora. Además, estoy pidiendo colaboración para las soluciones. No soy mesiánico. No me siento un profeta. Soy occidental. Ser occidental significa tener clara conciencia de que el derecho positivo no coincide con el derecho divino. No soy islámico, ni creo que en la Argentina haya soluciones de tipo islámicas, ni de profeta. Es más, estoy tratando de que la Argentina salga de esta suerte de islamismo y liberalización a la cual está siendo sometida, donde la voz del líder político se quiere equivaler a la voz de Alá o del profeta. Así que además, si usted analiza los acontecimientos militares y si usted analiza mi trayectoria, verá que es absolutamente al revés. Somos los profetas de la libertad de acción, en última instancia. Porque es el soldado que necesitamos, con libertad de acción, para combatir en los teatros que tenemos nosotros. Y hicimos sublevaciones sin imponer la autoridad. Es decir, sin imponer el comando, únicamente con la autoridad personal, del prestigio. Y usamos los códigos de justicia militar para imponer límites al superior, nunca para reprimir al subalterno. Por eso es que tenemos jerarquía. Cuando desde afuera de las dirigencias políticas tradicionales se dice que hay falsas dirigencias, se dice que los políticos mienten y se dice que en general hay pocas excepciones, yo también me pregunto, es una opinión, si no es un deseo oculto o inconsciente de pertenecer a esa clase política. No, no es oculto e inconsciente. Es como el que no le deja entrar a la fiesta y la mira desde afuera y tira piedras, pero en realidad quiere estar en la fiesta. Es manifiesto. Tengo profundas ambiciones políticas. Quiero ser presidente de la República Argentina, porque supongo que tengo la suficiente vocación de servicio que he demostrado durante 30 años de combate sin cobrar ningún tipo de comisión. Además tengo objetivos profundamente egoístas, porque pertenezco a la clase media y quiero mantener mis pautas de consumo y culturales de clase media, y estoy dispuesto a combatir por ello en todo campo. Ahora lo estoy haciendo políticamente. Y entonces lucho por recuperar la función de la clase media y por mantener mi pauta de consumo, y estoy luchando para mantener la vigencia de mi Estado Nacional. Y para eso quiero ser presidente. No es ningún deseo oculto, es manifiesto, es público y abierto. No soy político, soy soldado. Hablo con todas las palabras que quiero y que deseo. No engaño a nadie. Puedo estar equivocado, pero no estoy confundido. Y en última instancia, si estoy equivocado, será el ciudadano, el hombre común, el hombre concreto, el que va a tener que decidir. ¿No le importa que esas pautas de consumo que usted quiere defender sean en parte impuestas? ¿Impuestas por qué? Usted está hablando acá de un liberalismo ilusorio, de un liberalismo que supuestamente es la panacea del mercado, y a lo mejor no es tan así. El consumo nace ahí. No, discúlpeme, eso es consumismo. Usted está... ¿Consumismo? Usted está yo no estoy hablando de consumismo. Yo estoy acostumbrado en esta Argentina a tener pautas de consumo y a tener pautas culturales, y lucho por ellas. Y es únicamente el Estado Nacional que me lo puede garantizar si es capaz de poner en acto un adecuado concepto de bien común y un adecuado concepto de justicia social. Y para eso necesitamos el Estado Nacional. Y por eso estamos luchando frente a estos señores que dicen que se han muerto las ideologías y rehúsan a cumplir la función del Estado. Nada más. Y si usted dice que estos son objetivos políticos, sí, son objetivos políticos personales. ¿Ambiciones personales? Sí, ambiciones personales. Es más, queremos gente que tenga ambiciones personales. Y muchas veces hemos dicho, legítimas por supuesto, que necesitamos gente que, todo argentino decente, con amor a la patria y con vocación de servicio, debe querer ser presidente. Usted ha desembarcado en la arena política
de la provincia de Buenos Aires, Es mi territorio. para decirle que no a la reforma de la Constitución. Sí, señor. ¿Esto forma parte de su cruzada contra Alfonsín y Cafiero? Sí, señor. No es una cruzada. No es contra Alfonsín y Cafiero. Yo no estoy en contra de nadie. Es más, ni siquiera los considero. Tengo dos buenas razones para que el cambio de Constitución nos sirva. Primero porque es un contubernio político. Un acuerdo de políticos, uno para ser reelegidos y otro para transformar a los municipios en feudo de los partidos políticos sobre una incompleta bandera de la autonomía municipal. Autonomía municipal que está acompañada por dos disposiciones que están cuidadosamente ocultas en la propaganda oficial. La que determina el artículo 46, que dice que el Estado provincial debe contribuir al sostenimiento económico de los partidos políticos, y otra, que no me acuerdo el número, donde determina un difuso concepto de una función social de la propiedad. Función social que nadie discute, y menos como católico, pero que debe estar adecuadamente pautada para que la determinación de esta función social no esté al arbitrio del administrador. ¿Podemos desarrollar esto? No, yo le quiero... Pero no, esta es una sola. Ah, esa es una sola de las razones que me dio, ¿no? Y claro que es una sola. Tiene otra. Y además estamos contra ello porque no hay marco jurídico, no hay marco moral y no hay marco político para esta autonomía del municipio que le confiere al intendente una autoridad cuasi totalitaria. Estoy en la primera razón. Sí, lo que pasa es que yo le quiero preguntar algo para devolverle la pelota. Usted me dijo a mí dónde estaba yo cuando se libraba la lucha Bueno, contra usted me trae atrás, mire. Esa técnica de periodismo, le agradezco que no la utilice conmigo. No, usted me saca del tema, déjeme desarrollar el tema. No, si lo voy a dejar, justamente viene esto. ¿Usted vivió en algún momento en un municipio chico? Sí. ¿Cuál? Escúcheme, yo he recorrido todo el interior del país. Sí. No creo que usted haya vivido en municipios más chicos de lo que he vivido yo. Sí. Yo he vivido en Uspallata, yo he vivido en Paso de los Libres, yo he vivido en San Javier, yo he vivido en Catamarca. Así que tengo y me va a decir conciencia. usted que un paso que se dé para cortar el centralismo terrible que se ha manejado y a causa en términos que usted conoce con Manu Militari sobre los municipios no está bien. No en este caso, por eso estoy diciendo falsa bandera de la autonomía, porque no hay contexto moral, no hay contexto jurídico y no hay contexto político para que esta autonomía, que de suyo no es mala, no redunde en beneficio, en perjuicio del habitante. No hay contexto moral porque estamos en manos de una falsa clase dirigente que es corrupta. Y nadie garantiza que estos poderes totalitarios, de imponer nuevos impuestos, de allanar, de confiscar, de crear policía, entre otros, no sean utilizados. Es decir, no hay ninguna garantía de que sean utilizados en bien de la comunidad, precisamente por esa corrupción. Segundo, no hay contexto político, porque la Constitución prolijamente olvida determinar un sistema de representatividad que permita que el habitante de la provincia de Buenos Aires elija entre sus vecinos, sobre todo en el pequeño municipio, a los mejores, a los que reconoce como honrados, a los que reconoce con voluntad de servir a su comunidad. Porque en el mismo artículo 46 dice que son los partidos políticos los que ejercen el monopolio de la nominación de los cargos públicos. Y en otro artículo dice que las elecciones de autoridades municipales únicamente se hace cuando se hagan las elecciones a nivel provincial o a nivel nacional, con lo cual institucionaliza la lista sábana. Y entonces el ciudadano común, el hombre del municipio, no tiene control ni sobre sus concejales, ni sobre sus diputados, y tampoco va a tener sobre su intendente, porque el intendente se elige en internas partidarias donde priva el poder económico. Y el resto se llena en listas sábanas que se hacen en los organismos centrales de los partidos políticos, en La Plata o en Buenos Aires. Y tampoco hay contexto jurídico. No hay contexto jurídico porque el habitante de la provincia de Buenos Aires debe ser consciente que hace por lo menos 7 meses que el Poder Judicial de la provincia o no funciona o funciona mal, que los jueces están reclamando, que los legisladores le voten leyes para luchar contra la delincuencia y le están reclamando autarquía. Autarquía, no habrá juicio de valor sobre la autarquía, pero que les permita, primero, tener recursos para hacer funcionar el sistema judicial y además para desprenderse de la influencia del poder político. Es decir, el ciudadano de la provincia de Buenos Aires
no está seguro de la moralidad de sus representantes, no tiene asegurado un auténtico sistema de representatividad para que elija a los mejores, y además el sistema judicial no le garantiza que en caso de que el intendente, usando estos poderes, estas prerrogativas, este poder casi total, si avanza sobre sus derechos individuales, si avanza sobre su propiedad privada, por ejemplo, él pueda recurrir a la justicia para reclamar por sus derechos. Entonces, una medida que aisladamente puede ser buena, en este contexto moral, político y jurídico, es absolutamente inadecuada. Te voy a hacer dos preguntas más. Pero me falta la segunda razón. Usted me pidió dos razones. Sí, pero me dio como 4 o 5. No, es una sola razón, es un contubernio. La segunda razón es que con los cambios de constitución no se solucionan los problemas de la provincia de Buenos Aires. Para solucionar los problemas de la provincia de Buenos Aires, corrupción, seguridad, limpieza, presupuesto para la función pública, para los maestros o para la salud pública, agua potable, el gobernador no necesita cambiar la constitución, necesita administrar. Dígame. ¿No habrá visto muchas películas de Rambo usted? Las vi todas. Es más, es probable que tenga mejor destreza de combate de Rambo. No me diga. Y es probable. De hecho, Sylvester Stallone no tiene el entrenamiento que he tenido yo, es una ficción. ¿Le gusta yo hace 20 años ¿Le gusta, que ¿le gusta el adquiero personaje? e instruyo al ejército argentino, a la marina y a la fuerza aérea, a fuerzas policiales y a fuerzas de seguridad en destrezas de comando. Además he estado incorporado en ejércitos extranjeros desarrollando esta destreza. Y me precio de ser uno de los mejores que la dominan en el ejército argentino. Y me gusta la figura de Rambo. Y fíjese por qué me gusta. Porque significa... Me gusta... No me va a decir que es una figura nuestra. No. Ah. No. Me gusta... Significa un renacimiento del nacionalismo norteamericano, que para nosotros es un tremendo imperialismo. Pero ojalá nosotros reivindicáramos a muchos Rambos en la Argentina. ¿Por ahí le ofrecen filmar una serie a usted? No, pues yo no sé si habrá leído... No creo, no soy artista. No sé si habrá leído usted una revista que ha salido nueva, la revista Pucará. No. Porque usted me habla de intelectuales nacionales. Nosotros estamos editando una revista nacional, la revista Pucará. Es la única revista de historietas nacionales. En el segundo número, paradójicamente, aparece la caricatura de un Rambo mientras es orinado por un chango argentino. Porque eso es lo que nos quieren hacer en estos momentos. Pero no hay problema. La figura de Rambo me es simpática, porque es probable que sufra y que sufra mucho de los problemas de la Argentina. ¿Usted vio Rambo 2? Sí, las vi todas, me gusta mucho la ¿Usted se acuerda cómo termina Rambo 2? No, en este momento no me acuerdo. Bueno, lo que pasa es que... Es una que lo torturan, le hacen muchas cosas y después se venga de pero todo. usted se tendría que ver lo que dice Rambo cuando termina la película. Ajá, que habla con uno de los oficiales burócratas que lo mandó al frente. No, al contrario, habla con su jefe, que no tenía nada de burócrata. Cuando se aleja. Porque desgraciadamente los argentinos ven las estupideces de las cosas y son incapaces de aprender lo esencial. Y termina bien Rambo. Rambo termina apelando contra la incomprensión del pueblo norteamericano, que no entiende cómo ellos, esos combatientes, hicieron lo que hicieron, por qué aman tanto a su patria, hasta el punto de estar dispuestos a dar la vida por ella. ¿Cómo juzga usted a las personas? ¿Por la primera impresión o se da un tiempo para conocerlas? Mire, no se ama lo que no se conoce. ¿Usted podría decirme ahora, después de esta charla, lo que piensa de mí? ¿Como periodista? No, como persona. No, como persona no lo puedo juzgar. ¿No tiene una sensación de piel inmediata, de acercamiento, no, rechazo? Yo creo que está jugando un rol de periodista, un rol equivocado. Absolutamente equivocado, de lo que juegan muchos periodistas en la Argentina, que impide que el periodismo cumpla su verdadera función, que es la de informar. E informar significa llegar al que escucha o al que lee el diario con la información lo más parecida a la que sale de la fuente. Y yo le recuerdo que nosotros pretendemos vivir, a lo mejor usted considera que nosotros no lo queremos,
en un sistema de libertad. Y la libertad se manifiesta porque el hombre tiene capacidad de elegir. Hay libertad cuando puede elegir, y cuando puede elegir entre adecuadas opciones, porque la mentira es la peor forma de opresión. Si hoy hubiera un golpe de Estado, ¿yo me podría quedar tranquilo? Mire, si hubiera un golpe de Estado, usted no se podría quedar tranquilo. Usted se podría quedar tranquilo porque no habrá golpe de Estado. No habrá golpe de Estado porque los soldados han entendido de que no hay solución a los problemas a través del golpe de Estado. Yo les recuerdo que hay muchos golpes de Estado, como el del 76, de que tuvieron la adhesión de la población. Es más, fueron incentivados por uno de los partidos, el que no estaba en el gobierno, y al cual el sistema militar le entregó el gobierno después, porque detrás de la bandera del pacto militar sindical, en realidad se hizo el pacto militar radical. Pero más allá de lo que piensan los soldados, yo creo que el pueblo argentino no quiere golpe de Estado. Yo creo que el pueblo argentino, el hombre común, el hombre concreto, ha madurado mucho más que su dirigencia y se ha dado cuenta que no hay soluciones mágicas ni milagrosas y ya no las está reclamando. Está reaccionando. Está buscando las alternativas de cambio real, de cambio profundo, que por supuesto significa y entiende, hay un rechazo absoluto de la dirigencia. Usted habrá visto algunos programas por televisión de Buenos Aires, cómo lo han vapuleado el otro día el gobernador Cafiero, o cómo las chicas, los jóvenes, o cómo otros jóvenes lo vapulean a los diputados y le dicen directamente que no le creen nada, que son unos mentirosos. Es decir, yo creo que el argentino está en trance de asumir actitudes políticas serias, responsables, orientadas y dirigidas políticamente buscando cambios permanentes, más profundos, y que indiquen claramente de que, como decía Jauretche, los argentinos no somos sonsos. Es decir, mire, sintetizando, yo creo que los argentinos han tomado conciencia de que ya no es suficiente con cambiar de collar, que es necesario dejar de ser perro. Y esto es lo que nosotros estamos prometiendo, que dejemos de ser perro. Si no hay que creerle a Alfonsín, si no hay que creerle a Cafiero, si tampoco hay que creerle a Menem, ¿por qué hay que creerle a usted? No, si a mí no me hay que creerme. Hay que creer en Dios únicamente, y en los hombres hay que confiar en forma limitada. Hay que articular las formas de control y de participación. No es posible que no se pueda reaccionar contra la mentira, o no es posible que no se pueda reaccionar orgánicamente, constitucionalmente, en orden a la ley, contra los fracasos administrativos y que todo se prolongue durante mucho tiempo. ¿No? Hay que estructurar duros y profundos sistemas de control, que pasan fundamentalmente de la movilización de la sociedad. Pero la movilización es una actitud mental, más que estar todo el día en la calle. Es decir, hace falta